Muy buenas noches, tenga cada uno de ustedes. El día de hoy abordaremos un tema. El tema será sobre nuestros acuerdos de paz. Como bien sabemos, los acuerdos de paz se llevó durante el conflicto armado interno. Durante el conflicto armado interno, nuestros abuelos sufrieron demasiado por ser de procedencia maya. Entre tenemos también los chincas, los garífonas y todo el pueblo indígena que no tenían voto, no tenían voz y que siempre eran perseguidos por lo que es el presidente, también como lo es el ejército, ya que el ejército tenía que seguir órdenes y las cuales eran erradicar a los pueblos indígenas. Esto se socializa demasiado con lo que quería hacer el señor Hitler, erradicar a toda una raza. Todo esto lo vivieron nuestros abuelos y para ellos fue muy duro porque tuvieron que salir de sus casas, abandonar sus propiedades. Inclusive habla mi abuelo que cuando ellos estuvieron durante la guerra, el conflicto armado, tenían que huir de las casas e irse a vivir a las montañas, dejando sus cultivos, dejando sus animales, lo que podían llevaban y lo que no lo dejaban. Cuando ellos regresaban cierto tiempo atrás, ya no existían sus animales. Si en ese entonces las casas eran de adobe y pajón, lo que hacía el ejército era prenderle fuego al, al techo, lo cual se consumía y todas sus cositas que ellos tenían adentro se incendiaba y sus cultivos también ya no existían, puesto que el ejército dejaba chapeado o dejaba cortado en, en todos sus cultivos. Eh, También lo que era el principal sustento, el maíz. ¿Qué hacían con esto? Si había suficiente como para la cosecha, dice que se lo llevaban. Esto para alimentarse a ellos mismos. Y si aún estaba en una etapa de proceso en que ya iba a cultivarse, lo que hacían era dejarlo macheteado y también los niños sufrieron demasiado, puesto que el ejército no tenía ni siquiera piedad de las mujeres, ni siquiera de las mujeres embarazadas. Cuenta la historia que durante ese periodo, 36 años de conflicto armado interno, los niños eran masacrados sin piedad, las mujeres también. Pero finalmente, en 1986, se firma la paz firme y duradera, que no se ha cumplido del todo. Algunos sí se han cumplido, pero no se han cumplido del todo como debería de ser. Entonces, de 1996 a 2005, tenemos lo que es la ley del marco. Esta garante acuerdo de paz crea institucionalidad que ello deriva 9 años de largo tiempo, que se descontextualizó e hizo olvidar los intereses de la población en ese momento, de los acuerdos de la firma de paz. 9 años de silencio que nunca quiso reconocer estos acuerdos, que habla simplemente que había sido acuerdos de guerrilla. Es decir, sí acabaron las guerrillas, en parte, pero las personas indígenas aún eran personas olvidadas como lo vemos en su momento. En este momento tenemos a personas, no a personas, a pueblos olvidados. No tienen infraestructura, no tienen una educación digna, no tienen acceso, ni siquiera conocen cómo encender o cómo apagar una computadora.
vemos que entran presidentes y solo lo que hacen es sus intereses políticos propios, eh, en vez de apoyar a la población, lo que hacen es saquearla, endeudarla más, como vemos con nuestro presidente actualmente. Lo que hace es hacer préstamos y préstamos, endeudando a la población, a nuestros hijos, a futuras generaciones. Eh, a pesar de este golpe duro en 2005, en el artículo 3 reconoce que son compromisos de Estado, además de la creación de la institucionalidad de paz. Lamentablemente hoy es desmantelada. Los acuerdos de paz han tenido golpes muy duros. Uno recientemente fue el golpe que dio nuestro señor presidente Jimmy Morales al sacar del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a la CICIG. El edificio, según cuentan, y hay rumores de que será un centro comercial. Fue expulsada. Esto nos ayudaba sobre el acuerdo número 2, que dice: Acuerdo Global sobre los Derechos Humanos. Como vemos ahora, 1 de cada 5 guatemaltecos emigra a Estados Unidos. Esto representa el 20% del Producto Interno Bruto. Es una gran vergüenza que el pueblo más perseguido es el que más sostiene al país. No lo sostiene ni los empresarios ni lo que es el CACIF. Es muy violentado este derecho global porque Guatemala es una vía en la cual pasan emigrantes centroamericanos. Entonces, en Guatemala prácticamente no se cumplen nuestros derechos. No del todo, puesto que no tenemos una libre expresión, como lo vimos hace pocos. Un encargado del periódico, por dar una opinión, fue perseguido e inculpado por algo que él simplemente expresó, que dio a conocer ante el pueblo. Esto lo tomaron como un ejemplo a que si alguien más lo hace, tendrá el mismo camino, en donde no podrá expresarse. Un opositor será perseguido, será inculpado por cosas que él quizás no hizo o quizás sí hizo, pero en un juzgado donde una persona de bajos recursos no tenga la capacidad para comprar a un juez, a un abogado y borrar evidencia. Entonces, Guatemala es muy triste y lamentable que nuestros pueblos aún sean denigrados.